Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean todos bienvenidos a esta noche de clase virtuales. Vamos a dar inicio esperando de que puedan primero ingresar los que estaban en la sala de espera y queremos para que podamos dar inicio. ¿Qué más te dijo? Bueno, sean bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, nos encontramos haciendo la labor que nos pidió nuestro Señor, preparar un ejército de guerreros para conquistar las naciones para Cristo. Vamos a comenzar y para esto vamos a saludar, vamos a ver si ya están conectados. Levanta tu manita para que podamos darte el micrófono y podamos iniciar los saludos de esta noche. Vamos a ver quién nos quiere saludar esta noche. Tenemos a Marta Mayorga. Muy buenas noches, papito. Sea usted extremadamente bendecido, usted y toda su hermosa familia. Un saludo cordial para todos y cada uno de los ministros que nos honran con su presencia a través de esta plataforma. Que el Señor siga derramando ricas y abundantes bendiciones para ellos y para su familia. Les saluda Marta Mayorga de Managua, de Nicaragua, y pertenezco a Conquistadores del Reino. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Bienvenida a esta gran familia. Ahora vamos a darle el micrófono a Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Soy el pastor Alfonso del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Le doy gracias a Dios por su vida, por la vida de mamita y por los niños, por sus hijos y también por todos los que estamos acá, los ministros, hermanos que estamos en esta plataforma que el Señor nos ha plantado. Y aquí con un corazón agradecido, esperando para poder que el Señor nos pueda dar este alimento que tanto necesitamos y también este alimento de dárselos a nuestros hermanos acá de Chile. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi amada, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar al pastor Nel Gilbert. Buenas noches, mi apóstol. Señor les bendiga y les guarde. Les habla el pastor Nel Gilbert desde Barquisimeto, Venezuela, expectante a lo que el Señor tiene preparado para nosotros esta noche. Mi apóstol, bendigo su vida, su ministerio y contento y gozoso de pertenecer a Conquistadores del Reino. Bueno, bienvenido, mi amado. Saludos hasta Venezuela. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Bueno, vamos a iniciar. Como le decía, somos el Ministerio Conquistadores del Reino. El Señor nos ordenó preparar un ejército de ministros para conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y hoy vamos a tener una enseñanza sobre intercesión y va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche el tema es acerca de la intercesión. Y para poder iniciar, yo quiero hacerles una pregunta para que ustedes lo puedan, que podamos pensar en esto. ¿Quiénes aquí son intercesores, mis amados? Piénselo un momento. Yo quiero decirles que todos somos llamados a la intercesión, absolutamente todos. Porque nuestro principal ejemplo y la naturaleza de Cristo es el ser intercesor. Él es el que intercedió por nosotros, el que murió en la cruz del Calvario para que ahora pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y ahora
Él es el intercesor máximo. Nosotros vemos que Él lo que hace ahora dice la Escritura que Él intercede por nosotros. Así que nosotros vemos que como nosotros ahora tenemos su naturaleza, entonces significa que también nosotros somos llamados a la intercesión. La diferencia entre una oración personal y la intercesión tiene que ver que en la intercesión nos ponemos por otros. Quiere decir interceder, quiere decir ponerse por alguien más. Es decir, eso significa que nos ponemos por otros y significa olvidarnos, no ser egoístas y solamente estar orando por lo nuestro, sino que interceder es orar por lo de alguien más. En eso radica la intercesión, ponernos por alguien más. Ahora, ¿qué es intercesión? Tomar el lugar del otro, ponerse en su lugar para suplicar o defender su caso, motivados por el amor y por la misericordia. Y como decía, nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo que tenemos. Colocarnos delante de Dios en favor de otra persona, de la congregación, de la ciudad o de la nación, eso es intercesión. Y la intercesión es algo a lo que todos somos llamados, no solo unos cuantos. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, hablando de la intercesión y de que oremos los unos por los otros, qué maravilloso es eso. Que poder tener esa confianza como familia espiritual que somos, como un cuerpo, de que vamos a estar orando los unos por los otros. Eso es algo muy importante. Mis amados, cuando usted lee, cuando Pablo habla de la armadura del cristiano, usted mira que hay una parte que cubre la cabeza, otra parte que va en los pies, está el escudo, lo que cubre por delante, la pechera, pero ¿qué es lo que cubre la espalda? Ahí no se menciona ninguna parte que cubre la espalda. ¿Por qué? Porque lo que cubre nuestras espaldas es la intercesión de nuestros hermanos. Así que es muy importante que oremos unos por otros. Es muy importante eso, mis amados. A veces creemos que tenemos que decir que todo está bien y esconder las dificultades por las que estamos pasando. Pero dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, dice que significa que está bien que nosotros en momentos de dificultad tenemos que unirnos en los momentos difíciles y estar orando unos por otros. Y eso es muy importante. Y también es importante que cuando nos pidan oración, oremos. Si nos comprometemos, oremos. Cuando alguien le dice, fíjese que yo estoy pasando por esta necesidad, necesito que ore por mí. Usted le dice, cuente con mi oración. Pero después de eso, ¿realmente oró? ¿O sucedió algo y se le olvidó? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es una gran responsabilidad el estar orando. Y como les decía, la intercesión es para todos. Todos somos llamados a la intercesión. Y es muy importante entender esto porque para algunos a veces es fácil ponerse en una posición como conformista. ¿Cómo es eso? Hay personas que a veces usted mira que oran con pasión, que siempre están intercediendo por otros. Y entonces hay personas que entran como en una posición conformista de simplemente ir donde la otra persona solamente y decir, fíjese, necesito que ore por esto, ore por lo otro. Y todo le estamos diciendo, ore por esto, pero nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, no podemos ser conformistas y esperar que solo la otra persona esté orando. Nosotros tenemos que interceder también. Entonces es importante que todos entendamos que somos llamados a la intercesión. Y eso es muy importante. En la Escritura se nos habla acerca de lo importante que es la intercesión. Y se nos habla de varias personas por las cuales debemos interceder. Vamos a ver algunas de ellas. En la Escritura se nos habla de orar por los gobernantes. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Aquí nos está diciendo que tenemos que orar, dice, por los reyes y los que están en eminencia, es decir, por los gobernantes. Qué importante es que nosotros estemos orando por nuestros gobernantes, aunque no estén gobernando como quisiéramos. Tenemos que estar intercediendo por ellos. O también la Escritura nos dice que tenemos que orar por nuestros pastores. Vamos a ver 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces tenemos que estar orando por los ministros de la casa, porque ellos cumplen una labor muy importante. Tenemos que estar orando por ellos, intercediendo. También la Escritura nos dice que oremos por los enfermos. Santiago 5:14 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es muy importante orar por los enfermos. Cuando nos demos cuenta que en medio nuestro hay alguien que está enfermo, es muy importante que oremos. Y esto es algo muy importante, tener esa fe de que esa sea nuestra primera opción. Porque hay veces donde alguien está enfermo y tal vez nuestra primera reacción es decir, necesita ir a ver un médico o vaya a buscarse esta medicina, pero se nos olvida que lo primero debe ser orar por ellos. Y eso es muy importante que lo recordemos. Tenemos que estar intercediendo por los enfermos. Y tenemos que estar orando por ellos. Mire, a veces se nos hace muy fácil orar por aquellos que son muy cercanos a nuestro corazón. Pero cuando se trata de intercesión, se trata también de que nuestro corazón también se conmueva por la necesidad de otro, que ni siquiera sea cercano a nosotros. Entonces es muy importante el corazón de un intercesor. Por eso es que en otras enseñanzas de intercesión hablamos de lo que es un corazón ensanchado, o sea, un corazón que tiene cabida para muchas personas, aún los que no son cercanos suyos, pero tiene esa misericordia para poder interceder por ellos. Otra cosa que nos dice la Escritura es que debemos orar por los enemigos. Mire lo que dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, para esto se necesita tener mucha madurez. Porque para muchas personas no es fácil estar orando por alguien que lo trata mal o alguien que le ha hecho daño. Es algo muy difícil para muchas personas. Pero por eso es tan importante que nosotros tengamos sanidad interior y hayamos alcanzado la madurez para perdonar a esa persona y poder orar por ella. Eso es muy importante. Y también la Escritura nos dice que debemos orar por la iglesia en general. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, aquí también nos habla la importancia de orar por la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, estaba orando por ellos constantemente. Y eso es algo que nosotros debemos hacer siempre, estar orando por la iglesia, orando por nuestros hermanos. Eso es muy importante. Ahora, quiero hablar de los resultados que da la intercesión. Porque cuando nosotros oramos, lo que nosotros queremos es ver los resultados. Y qué lindo cuando tenemos la respuesta a una oración. Cuando alguien ha estado clamando tal vez por una enfermedad o por una situación de finanzas o aún por un matrimonio restaurado. Cuando ve que todo pareciera imposible, que ya están en medio de abogados y con terapeutas, ya ve que aquello se mira imposible, pero en esa intercesión, clamando por ese matrimonio para que se restaure. Y de repente escucha el testimonio, usted puede ver la restauración. Y eso es algo maravilloso, porque Dios es el único que puede transformar corazones, es el único que puede cambiar circunstancias.
El único que puede obrar cuando ya hay dos personas que dicen, no, hasta aquí yo no sé qué más hacer aquí. Pero si Dios no lo ha dicho, siempre va a haber una esperanza. Entonces, en la eficacia de la intercesión radican los resultados. Entonces, es importante saber que la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, cuando nosotros oramos, tiene que haber eficacia en nuestra oración. Y dice la oración del justo. ¿Qué quiere decir justo? Quiere decir uno que está apartado para Dios. Mire, nosotros militamos en el mundo y somos bendición para el mundo, somos luz para el mundo, pero estamos apartados para Dios. Hay una diferencia en nosotros. No puedo decir que soy la misma persona que antes de que viniera Cristo, porque ahora estoy apartado para Dios. Mi manera de actuar, mi manera de conducirme, mi manera de pensar, mi manera de hablar es diferente a la manera en la cual yo era antes de venir a los pies de Cristo. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que mantenernos apartados para Dios. Entonces tenemos que estarnos examinando nosotros mismos si todavía vivimos de esa manera apartados para Dios. Si comenzamos nuestra vida en Cristo consagrados, pero de repente nos apartamos y aunque sigamos viniendo a la iglesia y haciendo todas las cosas que normalmente hacemos en el Señor, pero tal vez interiormente no está actuando como que está apartado para Dios. Entonces es necesario examinarnos cómo está nuestro corazón y alinearnos si es necesario. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en la Escritura, el que es santo, santifíquese más todavía. Es decir, tenemos que estarnos examinando continuamente, asegurarnos de que estamos alineados con Dios, que estamos apartados para Él, consagrados para Él y viviendo una vida que le agrada a Él. Sabiendo que tal vez en algún momento podemos fallar y podemos caer, pero nos volvemos a levantar porque Él está con nosotros. Y vamos delante de Él, ante el trono de la gracia, arrepentidos, pidiendo perdón, y Él nos restaura. Entonces, la eficacia de la intercesión. Necesitamos estar apartados para Dios, tener ese corazón puro para poder ser eficaces en la intercesión. Ahora, vamos a ver un ejemplo de intercesión en la Escritura. Vamos a ver el ejemplo de Moisés. Moisés es un excelente ejemplo de lo que era un intercesor en el antiguo pacto. Podemos ver que hubieron muchas veces donde los israelitas, usted recuerda que Dios describe a los israelitas como un pueblo de dura cerviz. Decir que Dios muchas veces les decía que era lo que debían hacer y los bendijo, los sacó de Egipto y les dio comida en el desierto, pero vemos que los israelitas siempre se quejaban o decían mejor nos hubiéramos quedado ya en Egipto. Entonces ellos eran de dura cerviz y vemos que cuando los israelitas pecaban, Moisés siempre era el que intercedía por ellos. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 14. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire qué tremendo es esto. Vemos que Moisés había subido al monte y dice que tardó, y como tardó en regresar, los israelitas ya estaban preguntándose: bueno, y él no volvió, ¿qué vamos a hacer? Y entonces fueron donde Aarón y le dijeron: bueno, haznos un dios, haznos un ídolo. Y Aarón les hizo el becerro de oro, y ellos empezaron a celebrar diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y luego Jehová le habla a Moisés y le dice: los israelitas se han corrompido, hicieron un becerro de oro y lo adoran. Y mire la manera en que lo dice, porque aquí vemos que dice de que ellos eran un pueblo de dura cerviz. Y dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, yo haré de ti una nación grande. O sea, estaba diciéndolo: los voy a consumir a ellos y vamos a empezar de nuevo. Pero mire cómo Moisés intercede por Israel. Y vemos que Moisés tenía el verdadero corazón de un intercesor. Entonces, esto es lo que es la intercesión, el ponernos por otro. Y requiere un corazón ensanchado, un corazón que tenga misericordia. Y esto es algo muy importante. Amados, movemos la mano del Señor con nuestra intercesión. Quiero que tome esto en cuenta, que usted esté convencido que cuando nosotros oramos puede cambiar el rumbo de una nación, de una ciudad, de una familia, aun cuando todo lo que se haya hecho como nación, como ciudad o como familia haya sido desagradable delante del Señor. Y cuando oramos, el Señor puede cambiar su parecer. Mire cómo lo pasó aquí con Moisés, que dice que él se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. O sea que la intercesión de Moisés tuvo un impacto tremendo, que hizo que Dios ya no fuera a destruir a su pueblo. Entonces, tenemos que entender que es muy importante la labor de intercesor. Entonces, la intercesión es muy importante. La intercesión también nos une como iglesia. Dios se revela a nosotros, aprendemos a conocerle, nos revela sus planes, nos muestra si hay algo oculto para desbaratarlo. La intercesión cambia las circunstancias. Nosotros podemos llegar y orar con lista y decir: bueno, oramos por esto y por esto y por esto, y está bien que oremos por peticiones específicas, pero en la medida que vamos intercediendo, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar cosas, nos empieza a mostrar planes de las tinieblas que están tramándose en lo oculto. Y usted puede interceder para romper con esos planes de tiniebla. Eso es lo que conocemos como intercesión profética. Y como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando él está intercediendo por Israel. Y dice que Dios le manda un ángel para llevarle sabiduría y entendimiento. ¿Qué es lo que pasó ahí? Daniel empezó orando, digamos, en lo natural, la intercesión sacerdotal, por lo que él ya conocía que tenía que interceder. Pero debido a esa intercesión, Dios entonces envió para que le llegara a Daniel sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos intercesores fieles, que estamos intercediendo, entonces Dios nos va a revelar cosas para que podamos llegar al nivel de intercesión profética. Y esto es algo muy importante. No es que vamos a esperar a esta revelación para poder interceder, sino que vamos a empezar intercediendo. Y a medida que nosotros intercedemos, entonces se nos van a revelar cosas para que lleguemos a ese nivel de intercesión profética.
Ahora, tenemos que ver lo importante que es de que estemos unidos como iglesia en la intercesión. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces aquí vemos que Herodes estaba persiguiendo a los cristianos. Dice que ya había matado a Jacobo a espada. Y entonces dice que después él va y toma a Pedro y lo mete en la cárcel. Pero, ¿qué era lo que estaba haciendo la iglesia en este momento? Dice que la iglesia estaba así haciendo sin cesar oración por Pedro. Ellos estaban orando fervientemente. Entonces, ahí vemos lo importante que ellos estaban intercediendo y ellos estaban unidos en un mismo espíritu, intercediendo por Pedro. ¿Estaba el pueblo solamente hablando de lo que había sucedido? No, ellos estaban orando fervientemente. A veces puede pasar cuando nos reunimos a orar que platicamos, empezamos a ver las cosas naturales, pero no debemos hacer eso. Cuando vamos a orar, nos metemos de un solo a la oración. Porque a veces en la mucha palabra nos perdemos el foco de a qué íbamos y podemos terminar haciendo oraciones que ya no tienen la profundidad. Por eso es tan importante que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer como intercesores y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que está pasando y cómo Él quiere que oremos, que eso es muy importante. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de la intercesión que hizo la iglesia? Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículos 6 al 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire qué maravilloso el resultado que tuvo esa oración de la iglesia. Porque mira, aquí dice de que llegó un ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Y al inicio Pedro ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Él creía que era una visión solamente. No fue hasta que él ya había salido y ya estaba fuera de la cárcel que él entendió que él había sido libre, que el Señor había enviado un ángel para librarlo de la mano de Herodes. Y dice que cuando pensó en esto, dice que llegó a la casa de María, la madre de Juan, y dice que ahí habían muchos reunidos orando. Es decir, esa intercesión fue lo que activó la ayuda angelical para que Pedro pudiera ser libre. Ahora, miren qué fue lo que pasó después de esto. Hechos capítulo 12, versículos 13 al 16. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel.
mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Qué tremendo es esto, mis amados. Muchas veces podemos estar orando y podemos estar clamando, y cuando llega la respuesta no la creemos. Y decimos, no, no creo. Nosotros tenemos que ser de aquellos que sí creen, de que sí, si nosotros estamos clamando por algo, tenemos que creer. Y una vez que vemos la respuesta, celebrarla, porque a veces estamos tan acostumbrados a que todas las cosas se den que se nos olvida celebrar, agradecer, ser agradecidos. En nuestras bocas siempre debe haber gratitud por todo lo que el Señor es, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará. Como una iglesia de fe, debemos de celebrar las victorias aún antes de verlas. Es algo maravilloso cuando usted sabe que Dios va a obrar y usted empieza a adorar y a exaltar al Señor aún antes de ver la victoria. Por eso es tan importante cuando oremos con la revelación de que tenemos autoridad, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Que ya no vayamos más a decir, es que tengo que ir a donde fulano para que ore, porque a él sí Dios lo escucha. No, mis amados, Él está atento a la voz de su pueblo, a la voz de sus justos, a la voz de sus hijos. En cuanto usted clama, Dios lo escucha. Cuando usted necesita fuerza del cuerpo, está bien, puede ir a buscar el apoyo de los hermanos. Pero que usted haya podido encontrar el deleite que es entrar en la recámara secreta del Señor, pasar tiempo con Él, el deleite que es poder escuchar su voz, el deleite que es estar en esa intimidad, Dios le va a dar identidad y usted va a saber que es hijo y que Él lo escucha. Mis amados, Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Eso es muy importante que entendamos, mis amados. Usted es hijo de un gran padre, un padre bueno, un padre amoroso, un padre que se preocupa por usted y por lo que usted necesita. Usted es hijo por el poder de la sangre derramada de Cristo. Usted es hijo, usted es parte importante del cuerpo de Cristo. Yo creo que muchos cuando venimos al Señor, venimos con heridas de rechazo profundas. Pero el Señor nos revela su identidad y nos hace entender que somos sus hijos y que esa es nuestra identidad en Él, que somos sus hijos. Ese es el anhelo del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder entender eso? Teniendo tiempos en la intimidad con Él. Usted no puede conocer a alguien si no tiene tiempo con Él. Es muy importante eso, mis amados. Para conocer al Señor necesitamos pasar tiempo en la intimidad con Él. Y eso es algo importante para el intercesor. El intercesor debe pasar tiempo en la intimidad con el Señor. Eso es muy importante. Y de esa manera, entre más tiempo pasamos con Él, más le conocemos. Y esa paz que sobrepasa circunstancias, emociones, pensamientos, nos llena de tal manera. Y cuando lo conocemos, sabemos que Él nos da esa identidad como hijos. Ahora, hablamos de algunas de las características que debe tener un intercesor. Número 1, un intercesor tiene una relación estrecha con Dios, que es parte de lo que les venía diciendo. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire el apóstol Pablo, para él, de qué valor era conocer al Señor y tener esa cercanía con el Señor. Dice que eso era tan valioso para él que todo lo demás lo tenía por basura, con tal de ganar a Cristo, de poder tener esa intimidad con el Señor. Mire qué maravilloso. Esa debe ser nuestra actitud. Lo más importante para nosotros debe ser es tener esa relación estrecha con el Señor. Eso es tan importante. Por eso es tan importante que dediquemos tiempo a pasar en la intimidad con Él, en la recámara secreta, adorarle, exaltarle, orarle. Esa es la manera en cómo desarrollamos esa relación tan estrecha. Otra característica que debe tener un intercesor
vive en santidad y obediencia. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, aquí dice que debemos andar como es digno del Señor, agradándole y llevando fruto en toda buena obra. Esto es lo que veníamos hablando antes, donde hablábamos de que ser un justo para que nuestra oración eficaz pueda mucho, como dice la oración eficaz del justo puede mucho, debemos ser apartados para Dios. Es decir, que nuestra vida sea una vida que le agrade a Él, que vivamos de una manera que le agrade a Él, estar en santidad, con un corazón puro. Eso es muy importante para que podamos ser intercesores efectivos. Entonces, por eso debemos examinarnos continuamente si estamos verdaderamente viviendo en santidad y en obediencia. Y si nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo, pedir perdón y asegurarnos de cambiar para poder hacerlo. Es muy importante, mis amados. Otra característica que necesita tener todo intercesor, sabe escuchar a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es muy importante. Un verdadero intercesor debe saber escuchar la voz de Dios. Esto es muy importante. ¿Sabe? Muchas veces lo que nos va a pasar es de que el Espíritu Santo nos va a poner en nosotros una carga que necesitamos interceder por alguien. Y en ese momento tenemos que ser obedientes y actuar en ese momento. Hay veces donde pueden ser cosas que tienen que hacerse en el momento. Y nosotros debemos ser obedientes. El momento en que nos ponga la carga de orar por alguien, de interceder por alguien, hacerlo. Eso es muy importante para un intercesor. Estar disponible sin importar la hora. Eso es muy importante. Escuchar la voz de Dios. Número 4. Un intercesor ama a las personas y siente carga por sus necesidades. Vamos a ver Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira, aquí dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es decir, con amor, interesarse por los demás y sentir carga por sus necesidades. Esto es lo que le llamamos tener un corazón ensanchado, es decir, realmente tener ese amor por los demás y realmente sentir esa carga por las necesidades de ellos. Realmente clamar y ponerse uno en la posición del otro. Eso es muy importante. Necesitamos tener ese amor por los demás. Esa es una característica muy importante del intercesor. Número 5. Otra característica que debe tener el intercesor es que ama la palabra y permanece en ella. Vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire la manera en que nuestro Señor Jesús lo dice. Dice que podremos pedir lo que queramos y será hecho, pero ¿cuál es la condición? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, tenemos que permanecer en su palabra, amar su palabra, permanecer en ella. Eso es muy importante. Y número 6, ser emocionalmente sano. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Un intercesor debe tener sanidad interior. Y esto es muy importante, mis amados. Hay lugares donde los que interceden viven como en una amargura, y entonces imagínense el tipo de oración, de condenación que hacen. No podemos ser así, mis amados. Tenemos que guardar nuestro corazón, que sea sano, porque si nos toca orar por aquel que se ha levantado contra nosotros, ¿cómo oraríamos?
Nosotros tenemos que amar y hablar y orar con ese amor, con esa misericordia. Y si sabemos que hay una necesidad, qué importante es orar. Y orar por ellos con ese amor, con esa misericordia. Alguien que está en amargura no va a tener ese amor, esa misericordia con las personas. Entonces, qué importante es que hayamos pasado por un proceso de sanidad, que hayamos sido sanados de nuestras heridas de rechazo, de abandono, lo que traigamos, y poder ser sanos para así poder ser un intercesor con amor y con misericordia. Eso es muy importante para que podamos ser intercesores efectivos. Otra cosa muy importante para ser un intercesor efectivo es ser una persona prudente. Porque hay veces donde las personas tal vez le van a pedir que oren por algo personal de ellos. Y es necesario ser prudente, porque hay lugares donde los que interceden se meten como en chisme a contar y te diste cuenta de esto y te diste cuenta de lo otro y todo lo cuentan. Para orar, dicen, pero al final platicaron, hablaron de ello. Y los intercesores deben ser prudentes. Si nos confían oración, eso es para que usted ore, no es para andárselo contando a todos. Entonces, es importante ser prudentes. También recuerde que dijimos de que cuando intercedemos, el Señor nos puede revelar algunas cosas. Y eso que nos revela muchas veces es para interceder, no para estarlo contando a otros. Entonces, qué importante que como intercesores podamos ser prudentes. Entonces, esto es muy importante. Ahora, vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que es un texto que se utiliza mucho cuando hablamos acerca de la intercesión. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Entonces aquí nos habla de hacer vallado. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando nosotros oramos y hacemos vallado, es como que formamos un círculo de protección alrededor de por quien estamos orando. Como un cercado, o como una muralla de protección, un círculo alrededor de él. Y entonces, ¿qué pasa? El enemigo puede tratar de venir, pero no puede tocarlo porque hay un vallado alrededor de él. Mis amados, la oración de una iglesia es determinante. Por eso es tan importante que intercedamos. Así es como ponemos vallado de protección unos por otros. Por eso es tan fundamental esto. Mis amados, no puede haber iglesia si no hay oración en la iglesia. O sea, eso es algo fundamental. Entonces en la iglesia tiene que haber oración y tiene que haber intercesión de poder para que podamos ser gente de fe, que creamos. Tenemos que interceder, mis amados. Y que no sea un tema desconocido para nosotros. Tenemos que meternos y ser parte de ello. Como les decía, este es algo a lo que todos somos llamados. No es solo que unos poquitos lo van a hacer. No, no se trata de eso. Es algo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la casa, estar intercediendo unos por otros. Porque así es como ponemos vallado de protección sobre nuestros hermanos. Es muy importante, mis amados. Fíjese, cuando el pueblo de Israel iba a la guerra o estaban en guerra, después de la guerra muchas veces podía pasar que por la guerra se hubieran roto algunas partes de la muralla y entonces quedaban espacios donde el enemigo, si regresaba prontamente, podía meterse. Entonces Dios buscaba a alguien que tapara esa brecha, porque el enemigo podía entrar y hacer desastre. Por eso en la palabra dice, busqué entre ellos alguien que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Amados, ponernos en la brecha significa cerrar esos huecos, o sea, para que ya no haya entrada por donde el enemigo pueda entrar para hacer daño. Eso nos habla a ponernos en la brecha, estar cerrando ese hoyo para que así el vallado de protección esté completo. Mire qué importante es esto. Ahora es muy importante hacer eso. Y es importante, como les decía, poder orar no solamente por conocimiento, sino por lo que el Espíritu Santo nos muestra. Es decir, nosotros empezamos intercediendo en la intercesión sacerdotal, es decir, por lo que conocemos. Pero al seguir intercediendo, vamos a llegar a la intercesión profética, que es cuando el Espíritu Santo
Nos revela por qué debemos interceder y en qué dirección debemos hacerlo. Y para poder entender esto, es importante que entendamos el papel que cumple el Espíritu Santo en la intercesión intercesora. El Espíritu Santo nos mantiene en comunión con Dios y nos permite conocer su mente. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo son imprescindibles para que podamos hacer una oración intercesora efectiva. El Espíritu Santo nos puede transportar al pasado, al futuro o a otro continente, a la oficina de un presidente o a un lugar al que nunca hayamos ido sin ir físicamente. El Espíritu Santo nos regala sus dones y nos da un lenguaje espiritual con el cual nos podemos comunicar con Él. Y este idioma espiritual tiene una ventaja, y es que el enemigo no puede entenderlo. Cuando oramos en el Espíritu, nuestro espíritu es edificado. Vamos a ver lo que dice en Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando usamos el idioma espiritual, nuestra oración se vuelve más efectiva o eficaz, porque nuestro entendimiento no interfiere en lo que estamos orando o pidiendo. Y el Espíritu Santo mismo intercederá por nosotros con gemidos indecibles, cuando no sepamos cómo pedir. Y podemos tener la certeza de que Él lo hará correcta y acertadamente. Mis amados, muchas veces no sabemos cómo interceder o cómo pedir correctamente, pero el Espíritu Santo es el que va a interceder por nosotros. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Llegará un momento en que podremos discernir que estamos hablando lenguas de guerra o en otras ocasiones lenguas de intercesión o lenguas de adoración. Entonces, cuando usamos estas lenguas, también se van avivando los dones de revelación, que son sumamente necesarios como parte de la unción profética que debe acompañar al guerrero o intercesor guiado por el Espíritu Santo. Ahora, la oración en el Espíritu es un instrumento poderoso en la intercesión y en guerra espiritual. Le voy a mencionar algunas características acerca de la oración en el Espíritu, lo que es y lo que no es. La oración en el Espíritu no es una oración aprendida, repetitiva o leída. La oración en el Espíritu no siempre tiene que ser en lenguas, pero nace por medio del Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad, que es Cristo. Y a su vez Cristo es el camino al Padre. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar en la oración en el Espíritu. Y como les decía, nosotros empezamos intercediendo según lo que nosotros conocemos, la intercesión sacerdotal. Y a medida que vamos haciendo eso, el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a dirigir en qué dirección debemos orar. Y esto es algo maravilloso, porque significa que ya no estamos limitados por nuestro conocimiento. Muchas veces podemos estar intercediendo, pero no sabiendo exactamente qué es lo que está pasando. Tal vez solo podemos ver los síntomas, lo que está pasando, pero no sabemos cuál es la raíz de lo que está pasando. Entonces el Espíritu Santo nos puede revelar qué es la raíz, qué es lo que está realmente ocurriendo y dirigirnos para que podamos interceder directamente por ello, ser más efectivos. Y en la oración en el Espíritu puede incluir diferentes acciones como declarar, quebrantar, decretar, reprender o anular. Y podemos enviar órdenes en el Espíritu para enderezar, para producir, para mover, para allanar, para tomar y para poseer. El Espíritu Santo nos puede permitir conocer lugares donde nunca hemos estado y nos puede permitir orar por personas a las que nunca hemos visto. Y la oración, cuando el Espíritu Santo nos pone una carga, puede venir como algo urgente que no puede esperar, que tenemos que dejar lo que sea y cuando sea, porque hay un impulso de obedecer. Por eso es tan importante que el intercesor escuche la voz de Dios y sea obediente. Cuando llega ese momento donde usted siente esa carga
por interceder, por orar. Deje lo que está haciendo, no importa la hora que sea. Eso es la prioridad. Ser obediente al llamado que se le está haciendo en ese momento para interceder. Y es una herramienta poderosa la oración en el Espíritu, porque no oramos por los síntomas ni por los efectos, sino que nos lleva directo a la raíz y vemos la efectividad. Una oración en el Espíritu es más efectiva y poderosa que 100 oraciones con conocimiento, aunque sean bien intencionadas, porque solo el Espíritu Santo conoce la mente y el corazón del Padre. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos puede revelar qué es lo que está en el corazón del Padre. Dice, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? De esa manera nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es tan maravilloso. Él nos puede mostrar qué es lo que hay en el corazón del Padre, para que nosotros podamos orar en esa dirección. Eso es algo maravilloso. La intercesión efectiva puede ser en lenguas o en nuestro idioma. Lo importante es el amor, la pasión, la misericordia, tener el verdadero corazón de un intercesor. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mis amados, lo más importante de una oración efectiva está en la condición del corazón. Un corazón ensanchado, como hablábamos anteriormente. Un corazón que realmente ame, que tenga misericordia, que realmente se ponga en el lugar del otro. Recordemos que de eso se trata la intercesión, de ponernos por alguien más. Es decir, cuando nosotros intercedemos, tenemos que hacerlo con una mentalidad no egoísta, no solo pensando en nosotros mismos, sino pensando en la otra persona, por quien nos estamos poniendo, por la otra persona, por el territorio, por la ciudad, por la nación. Es una oración que nos ponemos con amor y con misericordia, con un corazón ensanchado. Eso es lo más fundamental para ser un intercesor efectivo, porque cuando nosotros amamos a Dios, amaremos lo que Dios ama. Y eso es lo más importante para poder ser un intercesor efectivo, esa condición del corazón. Entonces es muy importante que nos examinemos si realmente tenemos ese corazón ensanchado. Porque eso es muy importante para que podamos interceder. Mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas y que hayamos podido entender lo importante que es la intercesión, que es algo a lo que todos hemos sido llamados y es necesario que cumplamos con ello. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Nos ha enseñado que todos debemos de ser intercesores para poder interceder por nuestras congregaciones. Bien, mis amados, ahora yo quiero mostrarles algo que es muy importante. Hay cosas que han estado pasando en nuestro ministerio. Por ejemplo, en los Estados Unidos está la pastora Karina Quiñones y José Quiñones de Hillsboro, Oregon, Estados Unidos. Ellos han estado trabajando en el ensanchamiento, en crecimiento en su congregación y han estado trabajando en el templo. Mire, aquí están reparando todo lo del templo. Están acomodando todo para poder tener más espacio para las almas, porque realmente hay un crecimiento. Y esto es muy importante para que hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera preguntarle si Karina, ¿estás por ahí, mi niña? Para que podamos darte el micrófono. Levanta tu manita.
¿Puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol. Sí, aquí estamos. Primeramente le damos gracias a Dios por esta gran victoria y gracias a nuestros padres espirituales. Gracias, apóstol, por siempre motivarnos de levantarle un altar a Dios, por siempre sembrar esa semilla en nosotros, de crecer más, de ensancharnos, por siempre decirnos sí se puede, por siempre motivarnos. Fue un proceso que yo puedo testificar duro, no fue fácil, se levantaron muchas personas en contra de nosotros, muchos nos maldijeron, incluso los mismos de la congregación no estaban de acuerdo. Nos visitaron brujos para tratar de detener este ensanchamiento del templo. Fue algo de verdad muy difícil, pero estoy tan agradecida con Dios porque se logró. Todo lo hizo el Señor y creemos firmemente en lo que tú me dijiste, Padre, que ensancha tu territorio, conquista la ciudad, conquista el territorio, a la toma de territorio y pensando en que íbamos a conquistar la tierra de aquí donde estamos, de Oregon, decidimos ampliar el templo porque creemos que se van a llenar de almas para Cristo. No tanto fue por lujos, sino porque creemos que vamos a cosechar muchas almas para Cristo. Dios nos entregó la victoria a pesar de tanta lucha. Cuando se iba a empezar la remodelación en agosto, el pastor cae en el hospital. Iban a hacer una operación de emergencia, muchos diagnósticos de enfermedad. Pasaron muchas cosas, pero les puedo decir, mis amados, que Dios siempre entrega la victoria y hemos dedicado este templo para el Señor y aquí por fe van a caber más de 350 personas. Se ensanchó para eso, somos poco rebaño, pero Gedeón lo hizo con poco ejército. Amén. Y le doy gracias a todos. Saludos. Somos un ministerio de verdad que nos impulsa a seguir creciendo, que siempre nos dicen, ensánchense, siempre hay más, que no nos limitan, que siempre nos están orando por nosotros, que siempre nos están enseñando. Quiero aprovechar, darle las gracias también a mi madre espiritual por sus predicaciones que tocan mi corazón. Casi no saludo, casi no hablo, pero escucho muy bien los consejos y algo que pongo atención que ella siempre dice, nos habla y nos recalca de la humildad, de cómo debemos de ser verdaderamente, nos pone los pies en la tierra. A mí ha sido de bendición y les doy gracias a nuestros padres espirituales y a todos ustedes porque siempre nos han llevado también en oración. Saludos a todos, les amamos. Desde Oregon, Estados Unidos. Gracias, mi niña. Vemos la mano de Dios en ese lugar y nos sentimos muy gozosos por lo que está aconteciendo en sus vidas. Ahora también quiero mostrarles a Raquel y Alejandro, los pastores de Bahía Blanca, Argentina. Ellos también han estado buscando cómo ensanchar su lugar y yo quisiera saber si Raquel, estás por ahí, podrías activar tu micrófono, por favor. Muy buenas noches, mis amados, que Dios los bendiga grandemente a cada uno. Es una gran bendición compartir con ustedes todo lo que está aconteciendo. La verdad, la escuchaba a la pastora de Oregon y bueno, a nosotros nos pasó lo mismo también. Siempre cuando queremos ensanchar o irnos a otro territorio, tomar la tierra, siempre el enemigo se levanta y siempre está poniendo obstáculo, pero hemos podido ver la mano de Dios en todas las cosas. Estamos prontos ya para mudarnos a este lugar, inaugurar. Así que estamos muy gozosos porque la visión siempre es alcanzar más almas para Cristo y la visión también es poder llevar esa palabra de aliento en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y aquí en Argentina también.
Así que con mucho gozo y viendo que Dios está obrando en todo, tanto en lo económico, porque todo es dinero, así que parecía que no íbamos a poder, pero estamos pudiendo y vamos a ver la mano de Dios, en el obrar de Dios en todo y lo estamos viendo. Así que estamos en ese trabajo para el Señor y creyendo que lo mejor está por venir. Gracias, mi niña, por el esfuerzo que están haciendo para poder continuar ensanchando el reino de Dios en Bahía Blanca, Argentina. Es un verdadero gozo ver el crecimiento de lo que el ministerio está haciendo en muchas partes del mundo. Está trabajando para poder conquistar las naciones para Cristo. Bien, mis amados, ahora queremos compartir con ustedes este manual que se llama intercesión de la clase de hoy, y para eso vamos a pedirles que manden este código 727303. Toma una foto del código para que lo puedan enviar y así puedas recibir el manual y así también puedas impartir esta enseñanza en tu congregación. Los bendigo, mis niños, y le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Estamos creciendo y estamos ensanchando las congregaciones en el territorio. Damos gracias al Señor por lo que Él ha permitido y Él ha bendecido mucho a estas congregaciones. Ahora quiero decirles de que vamos a estar orando por las congregaciones que estuvimos mencionando, porque sí van a necesitar mucha ayuda de parte de nuestro Dios. Así que oremos por la pastora Karina y José, que están en Oregon, Estados Unidos, y por Raquel y Alejandro en Bahía Blanca, Argentina. Bueno, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.